En Mateo 13, los discípulos le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas y su respuesta es asombrosa. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Además, el apóstol Pablo en 1 Corintios 4 nos dice que somos administradores de los misterios de Dios. En este video te voy a mostrar cuáles son los 7 misterios de la Biblia que seguro te van a sorprender. Comenzamos. Lo primero que quiero resaltar es que los misterios que vamos a descubrir en este video son todos misterios sobre Cristo. La salvación no se trata simplemente del conocimiento de una doctrina o del aprendizaje de conceptos teológicos. La esencia de la salvación es una relación personal con Cristo. Pero no cabe duda que cuanto más lo conocemos, mejor es nuestra relación con Él. Juan 17:3 dice que la vida eterna es justamente conocer a Jesús. Esta relación no se basa en la acumulación de información, sino en una comunión íntima y continua con Él. Esto significa que este conocimiento no es meramente intelectual, sino que es un conocimiento que cambia el corazón y la vida porque nos transformamos a su imagen. Colosenses 1 enfatiza que el conocer su voluntad nos lleva a andar como es digno, agradándole en todo y fructificando en buena obra. Ignorar el estudio de su palabra es en esencia ignorarlo a Él. Es como si rechazáramos la oportunidad de conocer más profundamente a alguien que nos ama infinitamente. No dedicar tiempo a profundizar en sus enseñanzas puede interpretarse como un acto de indiferencia o incluso de rebeldía. Aquí en pantalla te dejo otros textos que nos revelan que el conocimiento en Jesús nos da el poder de Dios y espíritu de sabiduría. Es en este contexto donde la Biblia nos presenta 7 misterios sobre Cristo y su pueblo. Dicho esto, no quiero dejar de advertir que también existe otro extremo, el creer que el conocimiento per se lo es todo, y que el estatus espiritual es en base a la gran sabiduría que uno adquiere. Y esto no es así. Si fuera por conocimiento, el reino de los cielos sería solo para los eruditos. Si fuera por fuerza, solo para los fuertes, y si fuera por riqueza, solo para los ricos. Pero es solo por fe. Esto significa que la clave está en nuestra motivación para el estudio de la Biblia. Si lo hacemos como simple ejercicio intelectual o para presumir de nuestro conocimiento, vamos por mal camino. Nuestra motivación debe ser el conocer a Jesús para poder relacionarnos cada día más y mejor con Él, y en esto consiste el crecimiento de nuestra fe. Cuando hablamos de misterios, no nos referimos a la palabra hebrea satar o su equivalente griego kriptos, ya que estos son términos que generalmente hacen referencia a secretos humanos. Para encontrar los misterios a los que Jesús hace referencia, tenemos que buscar todos los versículos donde la Biblia explícitamente los menciona como tal, con la palabra que precisamente utiliza Jesús cuando dice que a vosotros os es dado a conocer los misterios de Dios. Frase utilizada en los 3 evangelios sinópticos y que a la vez es la misma palabra que utiliza Pablo para decir que somos administradores de los misterios de Dios. Esta palabra misterio es la palabra griega mysterion, que aparece en 27 versículos del Nuevo Testamento y su equivalente en el Antiguo Testamento con la palabra aramea ras, que aparece solo 8 veces en el Antiguo Testamento únicamente en la sección aramea del libro de Daniel. Estas palabras hacen referencia a misterios sobre el ministerio de Cristo y su iglesia, pero no en el sentido de enigma insoldable fuera del alcance de los mortales, sino en el sentido de algo no obvio al entendimiento y que necesita ser investigado en profundidad y escudriñado. Quiero decirte que llevo muchos años estudiando estos misterios y no es casualidad ni subjetivo de que sean 7, pero eso lo vas a juzgar tú mismo. En este video no voy a desarrollar los misterios en profundidad debido a la complejidad de la temática de cada uno de ellos, sino que simplemente voy a enumerarlos y describirlos de forma breve, pero antes me gustaría hacer un par de aclaraciones importantes sobre ellos. En primer lugar, todos los misterios fueron profetizados. Dios anunció con profecías todos los misterios, tanto los que ya se han cumplido como los que aún quedan por revelarse. Y en segundo lugar, fueron aceptados por pocos y con dificultad. Debido a que estaban ocultos y no se conocían plenamente,
las personas tenían preconceptos, y tienen preconceptos, y paradigmas establecidos que dificultaban su aceptación. Aquellos que lograron aceptar estos misterios lo hicieron con gran dificultad, y muchos los rechazaron porque no podían cambiar su forma de pensar establecida. Y ahora sí, sin más demora, pasemos a enumerarlos. El primer misterio, Pablo lo llama en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Nos habla de la primera venida de Cristo, su encarnación y muerte. Y es el misterio más grande e importante de toda la Biblia. De todos los versículos que hablan sobre los misterios, los 10 que te muestro aquí en pantalla son los que se relacionan con este primero. Si los analizas, te darás cuenta que el contexto inmediato de estos versículos deja claro que el misterio al cual hace referencia se refiere a algún aspecto de la primera venida de Cristo y su obra salvífica por su pueblo. Durante todo el Antiguo Testamento, el plan de Dios para la salvación de la humanidad estaba envuelto en misterio. Ni siquiera los profetas más grandes pudieron comprender completamente el alcance de lo que Dios estaba planeando. Todos ellos hablaban de un Salvador, de un siervo sufriente y de un Rey eterno. Pero estas profecías parecían paradójicas y no se entendía bien en su totalidad. Si la encarnación sorprendió a todo el universo, su sacrificio expiatorio sorprendió aún más. De los 10 versículos que hacen referencia a este misterio, algunos de ellos, los cuales te muestro en pantalla, enfatizan que es la Iglesia la encargada de dar a conocer esta revelación y que este misterio forma la base misma del Evangelio. Y a modo de curiosidad te cuento que dentro de los 10 versículos, estos que te muestro ahora, nos enseñan que el plan de redención que este misterio revela fue predestinado y oculto por Dios desde tiempos eternos. Tal vez te estés preguntando por qué Dios mantiene estos misterios ocultos. Bueno, para cada uno de ellos tiene un motivo específico y muchas veces obvio. En este misterio particular, en 1 Corintios 2, 7 y 8, nos explica por qué lo mantuvo oculto. Satanás intentó por todos los medios que Jesús no tenga éxito en redimir al hombre. Si Dios hubiese revelado el plan con mucha anticipación, el enemigo hubiese tenido más ventaja para evitar que Cristo llegue a la cruz. Y tal como dice el texto, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Antes de pasar al segundo misterio, termino de hablar de este misterio con un último comentario. Al principio decía que en este video iba a mencionar brevemente cada uno de los 7 misterios, los cuales serán desarrollados y explicados en otros videos. Tal vez estés pensando que este misterio no hace falta explicarlo, ya que ha sido completamente revelado, pero nada más lejos de la realidad. Los diferentes teólogos, a lo largo de la humanidad, han desarrollado varias teorías de por qué vino Cristo a morir por nosotros, y de la completa comprensión de esas teorías se desprende el entendimiento de cómo Cristo nos salva. Así que, por este motivo, este misterio aún debe ser explicado para la mayoría de los cristianos. El segundo misterio es el misterio de la esperanza para los gentiles. Y son 3 los versículos donde explícitamente incluye dentro de un misterio el tema del Evangelio entregado a los gentiles. En Colosenses 1:27 dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es decir, que la esperanza que trajo el primer misterio, la redención de Cristo, no es solo para los judíos, sino para todo el mundo. No fue nada fácil que los judíos entiendan que el Mesías también vino para los gentiles. Tal como dije antes, todos los misterios fueron profetizados y las profecías que profetizó este misterio es la profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel capítulo 9 del 24 al 27. En Efesios 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Romanos 11:25 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
que acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Como no podía ser de otra manera, esta verdad fue aceptada con dificultad, ya que para el judío era impensable aceptar que el Espíritu Santo pudiera descender sobre un gentil. Todo el capítulo de Hechos 10 nos relata la visión que tuvo Pedro y cómo el Espíritu Santo tuvo que intervenir para que él aceptara el bautismo de los romanos. Hoy en día se sigue batallando con la interpretación de este misterio. Los cristianos que abrazaron la teoría dispensacionalista interpretan que Dios tiene dos pueblos diferentes, uno judío y el otro cristiano, formado mayormente por los gentiles y todos los que creen en Cristo. Ellos interpretan que esto fue un misterio revelado directamente al apóstol Pablo. Por otro lado, el resto de los cristianos, que no somos dispensacionalistas, creemos que Dios tiene un solo pueblo, tal como lo confirma Efesios 3:6, al decir que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Es evidente que si los gentiles son coherederos, lo serían de los judíos. ¿De quién sino? Y coheredero es alguien que hereda lo mismo, no otra cosa. Y también el resto de los cristianos creemos que no fue un misterio que se le reveló solo a Pablo, sino que tal como dice él mismo, fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El tercer misterio es el misterio de la mujer y la bestia. Nos habla de la protección de Cristo a su pueblo a lo largo de la historia. Este misterio habla de todos los momentos de la historia donde uno o varios poderes civiles, casi siempre instigados por el poder religioso, confabulan para destruir a todo el pueblo de Dios, o bien a través de una acción militar, o bien a través de un decreto. Algunos aspectos importantes sobre este misterio. Son muchos los textos que dan detalle sobre este misterio, especialmente todos aquellos que hablan de un dragón persiguiendo a una mujer, o aquellos que hablan sobre bestias, cabezas, cuernos, etc., en sentido simbólico. Sin embargo, la porción de la Biblia donde lo identifica como uno de los misterios, es decir, aquellos versículos que hablan de este tema y lo describen explícitamente como uno de los misterios de la Biblia, son los versículos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 17 y varios versículos de Daniel capítulo 2 que también mencionan la palabra misterio. Hasta el momento de haber grabado este video, en este canal hay 4 videos donde empiezo a explicar este misterio. Y en el cuarto video hemos podido avanzar hasta este gráfico que te muestro aquí en pantalla. Pero aún queda lo más interesante. Estos videos los puedes encontrar en la lista de reproducción que se llama La Bestia de 7 Cabezas. Muchos me habéis preguntado por qué no he continuado con la serie. Quiero decirles que la continuación de esta serie significa avanzar con temas sensibles y debido a esto hace falta explicar otros temas antes. Pero tengan paciencia que Dios mediante cuando llegue el momento vamos a continuarla. Dicho sea de paso, de los 7 misterios que hay en la Biblia, este es el único mencionado en el Antiguo Testamento, tal como mencioné antes en el capítulo 2 de Daniel, ya que fue el único que empezó a tomar lugar antes de Cristo, desde Egipto en adelante. Todos los demás toman lugar en la historia a partir de Cristo. El cuarto misterio es el misterio de los 7 ángeles y candelabros. Apocalipsis 1:20 dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Muchos han creído que el misterio quedaba resuelto con este versículo al revelarnos que las 7 estrellas son los 7 ángeles y que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que hace este versículo es simplemente presentarnos el misterio que se nos presenta en todo el Apocalipsis. A lo largo de todo el Apocalipsis se nos muestra que Cristo interactúa e intercede por su iglesia a través de los 7 ángeles. Se comunica con las 7 iglesias a través de 7 ángeles, da 7 mensajes de advertencia con trompetas a través de 7 ángeles y en Apocalipsis 14 da su último mensaje a la iglesia y realiza la cosecha y vendimia final a través de 7 ángeles.
¿Cuánta tinta corrió en libros teológicos tratando de explicar estos acontecimientos finales? Personalmente, déjame que te diga que es uno de mis misterios favoritos. El quinto misterio es llamado por Pablo el misterio de la iniquidad. Muchos creen que este misterio se refiere a la incomprensible aparición del mal en el interior de un ser creado perfecto como Lucifer, quien estaba en la presencia directa de Dios. Esto es un enigma incomprensible para la mente humana y que por lo menos en esta tierra no tiene revelación. Pero no es esto a lo que se refiere el texto, sino no utilizaría la palabra misterio. Recuerda que tal como expliqué al principio, los misterios en la Biblia no son enigmas insondables, sino verdades profundas sobre Cristo y su obra salvífica, que Dios revela pero que necesitan ser escudriñados en profundidad. Si leemos atentamente 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, enseguida nos damos cuenta que Pablo está hablando de otra cosa. Él dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Así como el primer misterio fue la encarnación de Cristo, el quinto misterio es la personificación de Satanás. Aunque éste no podrá encarnarse en un ser humano tal como lo hizo Cristo, Satanás se manifestará en forma pública en el tiempo del fin. Así como la encarnación de Cristo fue considerada el misterio de la piedad, esta personificación es llamada por Pablo el misterio de la iniquidad. Quiero aprovechar para señalar que una cosa es la personificación del anticristo, la cual ocurrirá en el tiempo del fin, y otra cosa son los comportamientos o actitudes de anticristo que se han dado a lo largo de la historia por diferentes agentes humanos. Pero tal como dije antes, en este video solo me dedicaré a mencionar los misterios y no a explicarlos. El sexto misterio es el misterio de la transformación y el arrebatamiento. Como pasa con todos los misterios, son muchos los versículos que nos dan detalles y pistas para entenderlos, pero Pablo, hablando de la resurrección en todo el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice en los versículos 43 y 44 que los muertos en Cristo mueren con un cuerpo en corrupción, deshonra, debilidad y animal, y resucitarán con un cuerpo incorruptible, en gloria, poder y espiritual. Y luego menciona explícitamente que el tema del que habla es un misterio. En los versículos 51 y 52, Pablo dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo el mundo cristiano viene debatiendo sobre el cómo y el cuándo ocurrirá la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. No todos creen que será de la misma forma. Algunos creen que será en un rapto antes, otros durante y otros después de la tribulación. Y a la vez, algunos piensan que nuestra transformación y ascensión ocurrirá en una venida secreta de Jesús anterior a su segunda venida, pública y visible, mientras que otros piensan que ocurrirá cuando Cristo venga visiblemente en gloria y majestad. Y por último, la Biblia nos presenta el séptimo misterio, el último misterio de todos, porque es el misterio de la séptima trompeta, la aparición de Cristo en gloria y majestad y el momento de la segunda venida. Tal como dice Apocalipsis 17, es un misterio que se consumará en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 5, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, para los que están en tinieblas. Pero para nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, dice Jesús. En Mateo 24, 32, 33 dice que nosotros, cuando veamos todas estas cosas, podemos conocer que está cerca a las puertas. Y así es que en el versículo 44 nos insta a estar preparados. Sinceramente tengo mucho para contar sobre este séptimo misterio. Aún sigo orando a Dios para que me ilumine para saber cuándo y cómo compartirlo. Así que ahora ya lo sabes, estos son los 7 misterios de la Biblia sobre los cuales Jesús nos llama a ser administradores porque de alguna manera engloban
los temas cruciales para entender la batalla que Cristo libra con el mal para llevarnos nuevamente a nuestro hogar celestial. Una batalla que sin ninguna duda somos partícipes. Por ahora solo compartir con ustedes Mateo 10:26, que dice que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Quiero comentarte que Dios se toma muy en serio lo que dijo en Amós 3:7, donde afirma que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Observa cómo Dios lleva este principio a tal extremo que cuando decidió destruir Sodoma y Gomorra, como no había ninguna profecía que lo anticipara, envió a 3 ángeles para comunicárselo a su siervo Abraham antes de llevar a cabo la destrucción. Para terminar, déjame que te hable un poco sobre el contexto de Mateo 13, donde Jesús habló sobre los misterios del reino. Al principio de este video te explicaba que Jesús dijo en el versículo 11 que a nosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Para entender quiénes forman cada grupo, debemos ponernos en contexto. Jesús dijo esto entre la narración de la parábola del sembrador y la explicación del significado de esta parábola. La parábola habla de un sembrador que siembra y las semillas caen en 4 lugares diferentes. En el camino donde las aves vienen y la comen, en pedregales donde hay rocas y poca tierra, brota rápidamente pero no tiene raíz y se seca, entre espinos donde la semilla crece y se ahoga, y en buena tierra donde da muchos frutos. Luego, entre los versículos 18 y 23, Jesús les explica esta parábola a sus discípulos. Cada lugar donde cae la semilla representa a los que oyen la palabra de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen la palabra pero no la entienden. Los del terreno pedregoso, a aquellos aun cuando la reciben con gozo, la abandonan por las tribulaciones. Las que caen entre espinos representan a aquellos que abandonan la palabra de Dios por los afanes del mundo y las riquezas, y por el contrario, los que caen en la tierra buena representan a los que entienden la palabra y la aplican a sus vidas, llevando así muchos frutos. Fue justamente antes de dar esta explicación que Jesús dijo en Mateo 13:11, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, haciendo una clara distinción entre vosotros y ellos. Y luego, describiendo a ellos, a los que no entienden los misterios, dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Quiero decirte que esta descripción no se refiere a los incrédulos en absoluto, sino a aquellos que son parte del pueblo. Incluso explica Jesús a los que recibieron la palabra con gozo. No dejes en profundizar en las Escrituras y en las enseñanzas de Jesús y convertirte de esta manera en buena tierra que produce fruto. Nos vemos en el próximo video.